Bienvenidos a los lectores de la Biblia, a los amantes de la palabra de Dios, en un tiempo de búsquedas, ¿sí? Y de estar siguiendo bajo el pensamiento de la Biblia como un todo y que ubicamos líneas que hay para que entendamos cómo hay una palabra de Dios que quiere desde los distintos momentos de la historia bíblica hasta nuestro tiempo hoy iluminarnos para que podamos entender cada vez más y recibir cada vez más lo que significa que Dios haya dejado una palabra escrita. Bueno, en estos días empezamos con Salomón, con el libro, en realidad con el libro de Proverbios, ¿no? Y encontramos ahí a Salomón con su tema, que es la sabiduría. Porque todo lo que significa, que ya lo hemos hablado, de este género literario, que es el de proverbios, sentencias y todo eso, busca compartir principios morales que den sabiduría. ¿Sí? Bien, de ahí nos fuimos a ubicar en el Nuevo Testamento el libro que más se asemeja a las enseñanzas de Proverbios, que tiene tantos puntos muy cercanos o exactamente en cuanto a la enseñanza, y por eso llegamos a Santiago. Y bueno, mirando la cantidad de versículos que tengo de mis apuntes de ayer, hemos encontrado muchas cosas. Ahora, seguí buscando y encontré más importantes todavía. Quiero ubicar simplemente porque tenemos que leer el texto bíblico, pero ubicar a Santiago. Santiago, considerado que era el medio hermano de Jesús, fui a buscar a ver dónde lo encontrábamos en los evangelios. En Mateo 13:55 dice, leo desde el 54, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. ¿Sí? Miremos el relato que hace Mateo, ¿no? Viene inmediatamente después de la enseñanza que había dado. Al llegar a su tierra, o sea que estamos acá en Nazaret, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Fíjense que ahí nos aparece la palabra sabiduría, no me había dado cuenta. Decían maravillados. Esta es la parte de Nazaret que lo consideró, y no como los otros que leímos en otro de los evangelios, seguramente otra gente que tuvo que escaparse prácticamente de allí por la manera en que lo maltrataron. Pero vuelvo, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No son estas también todas sus hermanas? No, pero dice, y se escandalizaban a causa de él. De manera que ese maravillados era como decir sorprendidos, pero no porque estuvieran siguiendo sus enseñanzas. Pero bueno, acá tenemos una lista de 4 hermanos, medio hermanos de Jesús, porque por supuesto no eran hijos de José, no era Jesús hijo de José, humano, pero estos eran hijos de José y María. El primero de ellos es Santiago, y se considera que Santiago de la carta que tenemos casi al final de la Biblia es medio hermano de Jesús. Por eso es tan interesante su libro, ya lo vamos a conectar ahora con la sabiduría, es tan interesante su libro que él tiene una presentación, la leímos ayer, pero vamos a volver a leerla. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? Y dijimos ayer que él no tomaba su parentesco humano, sino el tema de su ubicación en el reino de Dios. Él era siervo de Jesucristo. Pero no tenemos mucho más para entender, para saber, más que nada para saber la relación que pudo haber tenido como el mayor de los hermanos con Jesús,
etcétera, etcétera. Sabemos que los hermanos tardaron, sin mucho detalle, tardaron en aceptarlo, dudaban, en algún momento lo fueron a buscar. Pero acá encontramos, y se cree que Santiago escribió esta carta alrededor del año 50, de manera que podría ser el primero de los escritos del Nuevo Testamento. Gálatas, del apóstol Pablo, la carta a los Gálatas también se considera que anda por ahí, de manera que o el primer libro del Nuevo Testamento o el segundo es este libro de Santiago. Y el segundo versículo que dice a las 12 tribus que se hallan dispersas, de manera que se considera que puede ser los dispersados después de la muerte de Esteban, que cuenta el capítulo 7 del libro de los Hechos, y en ese momento con la persecución que de parte de los judíos, muchos fueron dispersados, de manera que este Santiago debe haber estado en Jerusalén, no se sabe cuánto tiempo, pero una vez que murió el hermano de Juan, que fue muerto por Herodes, que haya quedado de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén. De manera que, bueno, toda la información nos lleva a dar una mirada diferente cuando vamos a leer un libro de quien sabemos un poco más. Pero eso no es lo suficiente. Esta era la introducción nada más, porque lo que viene ahora es impactante. Las Biblias de estudio y todas las Biblias en general, creo, tienen referencias. La Biblia de estudio, por supuesto que sí. En la página central generalmente tienen un espacio donde cada versículo que puede referirse o ser paralelo a otro en otro libro de la Biblia, tenemos allí la indicación que nos permite muchas veces hacer descubrimientos excelentes para nuestra comprensión de las Escrituras. Las que no son Biblias de estudio muchas veces tienen también ese espacio central o si no al pie, lo cual permite darnos cuenta que esta enseñanza es muy parecida, es similar, o este personaje, ¿sí? Nos lleva a otro lado de la Biblia. Tengo ganas de buscar varias situaciones así para que podamos descubrir el valor de las referencias. Pero en este caso, comparando referencias, entendí, tengo que decir, nunca me había dado cuenta leyendo a Santiago, que la inspiración básica de este pastor Santiago que encontramos ahí en el año 50 escribiendo su carta, fueron las enseñanzas de Jesús. Y entonces, con las referencias del libro de Santiago, a partir de el Sermón del Monte, solo del Sermón del Monte, encontré un montón de textos de Santiago que fueron inspirados por las enseñanzas de Jesús, ¿sí? No tengo idea, me quedé pensando, pero en el año 50 todavía no estaba escrito los evangelios, de manera que un poco después quizás, cómo conocía tanto las enseñanzas de Jesús, ¿sí? No sabemos en qué momento exacto Jesús dio el Sermón del Monte, o como decíamos hace poco, las enseñanzas del sermón que están todas juntas en Mateo, en Lucas, por ejemplo, Lucas las ha colocado en distintos momentos, porque seguramente esas enseñanzas las dio muchísimas veces. De manera que Santiago, para su carta y para su enseñanza, vamos a ver todas las cosas que encontré por las referencias en el Sermón del Monte. Tengo acá abierto el Sermón del Monte en la traducción Reina Valera, porque con una sola Biblia iba a ser mucho desorden, y tengo abierto con la Nueva Versión Internacional el libro de Santiago, ¿sí? Bueno, vamos a ver la primera.
en Mateo, lo primero que voy a leer es Mateo y después vamos a buscar en Santiago. Cuando empieza Jesús las bienaventuranzas, hoy volví a leerlas desde el principio para recordar la ubicación que Mateo nos dio. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose en alguna parte de un monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Bueno, leo la primera, 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Y fíjense, la cita que tengo acá en Santiago 5:10, ¿qué dice? 5:10, hermanos, tomen, esperen, porque 5:3 no, perdón, era 2:5, me pasé a la segunda, 2:5. Bienaventurados los pobres de espíritu, en 2:5 dice Santiago, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? De manera que ese bienaventurados ha pasado a ser herederos del reino. Bien, seguimos. Entonces ahora voy a ese que me equivoqué, 5:12. Puse en orden, seguí en orden con el Sermón del Monte. Primero todos los del capítulo 5, después todos los que encontré del 6 y los que encontré del capítulo 7. Son los 3 capítulos del Sermón del Monte que tiene Mateo. Ahora, no los tomó ordenadamente Santiago, sino vamos a encontrarlos salpicados por toda la epístola. 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y esto me hizo pensar en cuántas veces uno toma un pedacito de un texto, ¿sí? Porque eso parece decir, bien, gozo y alegría va a ser el galardón que viene después de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces todos los bienaventurados, pero esa es la mitad del versículo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y entonces aquí 5:12 tenemos 5:10, donde Santiago les dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Si esto no tiene la misma idea, Jesús había dicho, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo no lo marqué todavía en Santiago, pero sí, en realidad lo tengo marcado en las referencias. Muy bien, 5:3 y 5:12. Pero hay otro antes en 5:9, en una bienaventuranza. 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Creo que en la NBI dice los que buscan la paz, pero no lo busquen, lo vamos a tomar de aquella que sabemos más, los que venimos estudiando la Biblia hace muchos años. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué dice en 3:18 de Santiago? Lo leímos ayer, comparándolo con Proverbios, pero acá dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz, los hacedores de paz. Y lo que Jesús había dicho, bienaventurados los pacificadores, que son los hacedores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y acá Santiago, por supuesto que Santiago no lo está poniendo como una sentencia sola, tipo proverbio, sino que viene de todo un discurso sobre la sabiduría. Bien, 5:9, 3:18 ya lo leímos. 5:19. 5:19 nos dice, de manera
que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Este era el capítulo, la parte del Sermón del Monte que Jesús había hablado de la ley, de quebrantar los mandamientos y de así enseñarlos. Y tengo entonces, estamos en 5.19, 5.19, 2.10. A ver. Y en 2.10 encontramos, porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y acá, eso no me había fijado, acá Santiago está repitiendo el Sermón del Monte, porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates, si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. Como siempre, Santiago da una enseñanza a partir de esa frase que había enseñado Jesús. 5.19, ahora vamos a 5.25. Pero en 5.25 eso, ahí no lo busqué, pero lo vamos a recordar porque tenemos otra relación. 5.25, cuando Jesús dijo, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acá no lo busqué porque me pareció que no iba a alcanzar el tiempo. ¿Saben dónde está? Muy parecido, en Proverbios. De manera que seguimos teniendo, y no anoté, pero hay varias citas en las referencias que llevan a Proverbios. De manera que Jesús no solo fue inspiración para Santiago, sino que él también, ¿quién iba a saber mejor que todas las escrituras que Jesús? De manera que él usaba también Proverbios de Salomón para sus enseñanzas. Muy bien, seguimos con el 5. El 5 fue el que dio más tema. Acá tenemos el título, Santiago enseña con Jesús. Ahí está. En el capítulo 5, entonces, tenemos por lo menos dos versículos, 5, 33 y 34, donde Jesús habló de los juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. 33, 34, así lo leí un poco más. ¿Y dónde tenemos algo parecido que haya dicho Santiago, que haya tomado Santiago? En 5.12 dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Tengo que reconocer que cuando yo leía Santiago no me acordaba que Jesús había dicho esa enseñanza. Ahora, interesantísimo tomar esta comparación así para después hacer una mirada al libro de Santiago y ver de qué manera a la iglesia del siglo I les estaba enseñando todas las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte. Muy bien, 5.48. 5.48 es muy conocido, es el final del capítulo 5, donde dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con eso, por supuesto que Jesús nos dijo, bueno, ahora comienza el capítulo 6, ¿no? Estas divisiones son posteriores, pero de alguna manera, fíjense, si miramos el Mateo como yo lo tengo abierto, este es todo el párrafo que habló del amor a los enemigos. Y el cierre de eso fue, sean ustedes perfectos. Y ahora vamos a ver de qué manera lo tomó 1.4, al comienzo de Santiago. A ver, cuando dice,
claro, él viene diciendo que el sufrimiento produce prueba, etcétera, etcétera. Y en el 4 dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Qué bárbaro. Por supuesto, hay otro contexto, ¿sí? Acá Jesús está enseñando en el Sermón del Monte a ser discípulos cabales, aquellos que él, cuando hace el identikit, dice bienaventurados, o dichosos, como dice la NBI, o felices, como dicen otras traducciones. Pero el cristiano cabal es aquel que empieza con recibir las bienaventuranzas. Ahora, este cierre que es el corazón del Sermón del Monte, es para ser perfectos como nuestra meta, nuestro Padre que es perfecto. Y Santiago lo toma en ese contexto de que está hablando a hermanos perseguidos, ¿sí? Está a hermanos que están dispersos. Y entonces les dice hacia dónde va todo ese sufrimiento. Lleva a la constancia que debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y me parece fantástico que complete la palabra perfectos con la palabra íntegros, porque la palabra perfectos es un poco, ¿no? Dice, yo voy a ser perfecto. La palabra perfecto viene de una palabra teleios del griego, pero que la idea es completos, maduros, ¿sí? Nunca vamos a ser perfectos como Dios, pero Jesús lo estaba poniendo como una meta. Y acá también Santiago, en el comienzo de su carta, les está diciendo perfectos e íntegros. Ahí estaba completando esa idea que él los estaba animando a que los sufrimientos con constancia, con paciencia, y después Santiago les va a empezar a hablar de la sabiduría, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuánta riqueza en la palabra? Bueno, 5, 48, llegamos a 6. Capítulo 6, hay menos en el capítulo 6, pero hay también muy ricos. 6, 13, ¿dónde dice, el Padre Nuestro? El 6 del 8, no, del 9, del 9 al 13 está el Padre Nuestro. ¿Hay algo del Padre Nuestro en Santiago? En Mateo dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después esa, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Que no están las traducciones nuevas, porque parece ser agregado. Igual no hay ningún problema. Pero la enseñanza final, el pedido final de esa oración al Padre era, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me gusta más la traducción de NBI que dice y líbranos del maligno, ¿sí? Es más puntual y exacto con respecto a quién le pedimos al Señor que nos libre. ¿Dice algo de eso, Santiago? Sí, 1.13. En el mismo primer capítulo 1.13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. De manera que acá no lo enseñó igual, porque Santiago no estaba enseñando la oración modelo, pero sí, iba a decir corrigió, no corrigió lo que el Señor dijo, completó. Jesús enseñó que hay que pedirle al Padre que nos libre del malo, del maligno, ¿sí? Y entonces él acá enseña a los hermanos, no digan que Dios los tienta, porque Dios no tienta nada. Dios nos ayuda a que le pidamos ayuda a Dios. Extraordinario. Muy bien, 6, 19 y 20. Acá estamos en la misma página. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan.
Fíjense cómo Jesús enseñaba con frases muy ilustrativas, para que la gente entendiera. ¿Y qué dice Santiago acá de esa enseñanza? 5, 1, 2, 3. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Tal cual, lo que Jesús había enseñado. Se han oxidado su oro y su plata. Este óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Sus cuerpos han amontonado riquezas. ¿De dónde sacó eso, Santiago? Tal cual. Jesús habló de la polilla y del orín, y creo que dice óxido en otras traducciones. Extraordinario. 7, vamos al 7. 7, donde comienza Jesús ya, aprieta la enseñanza, habla del juicio, ¿no? 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Y después viene todo el párrafo de la viga y de la astilla. 7.1, 4, 11, 12. Como vemos, Santiago va de un lado para el otro. 11, 12. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Y como acá está enseñando, dice, ya no hay más que un solo legislador y juez. O sea, Santiago toma la enseñanza de Jesús y la completa con su estilo de pastor que está enseñando. 7.7. 7.7, Jesús va a decir por primera vez, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, recibe. Bueno, todo esto que Jesús enseñó, el Sermón del Monte, y que tenemos en 4.3. 4.3. Ay, Juan, ese durísimo discurso, dice, ¿dónde viene la guerra de ustedes, de vuestro pecado? No tienen porque no piden, dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios intereses. Qué impresionante la forma en que ha tomado enseñanzas de Jesús y las ha completado y profundizado, porque él estaba pensando en esos hermanos dispersados que estaban formando iglesias y quizás sin un líder. 7.16, me quedan 2 versículos del Sermón del Monte. 7.16, Jesús dijo, otra enseñanza con ejemplos, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Bueno, después acá Jesús dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A ver, no entendemos entonces lo que hizo Jesús, no tiene que ver con Santiago, lo que hizo Jesús cuando maldijo esa higuera que no daba fruto. Y a veces uno puede leerlo y decir, eso fue injusto, porque no. Jesús estaba dando una lección vívida para sus discípulos de eso que había enseñado. Para que ellos sepan que así como una higuera podía ser considerada que daba mal fruto, así también se aplica a las personas, a sus discípulos que tienen que dar buen fruto. La Biblia se explica con la Biblia siempre. Bueno, pero ¿qué dijo Santiago? Santiago 3, 10 y 12 aparentemente habla de esto. Cuando habla de la lengua, capítulo 3 es el capítulo de la lengua, ¿no? De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermano mío, ¿puede acaso dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pero acá se acordó de las enseñanzas tal cual. Jesús mencionó la vid, una de las dos mencionó. Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Está diciendo que la lengua de una misma persona no pueden salir cosas buenas y cosas malas. Fíjense cómo está la correlación que hay en el libro de Santiago con su enseñanza, porque después les iba a enseñar acerca de dar buenos frutos. Pero acá empezó hablando de la lengua porque seguramente él sabía que de la lengua de las personas es donde salen muchos de los males del testimonio de los cristianos, ¿no es cierto? Y Jesús ya lo había hablado también. Leí 7:16 recién entonces, y entonces acá vamos a 7:21, y ya Jesús estaba terminando el Sermón del Monte, tal como Mateo nos lo contó. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y acá esas palabras durísimas en el Sermón del Monte, muchos en aquel día dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús estaba hablando de la hierba, de la cizaña que enseñó después dentro de las iglesias, ¿no? Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Habla de esto Santiago? 1:22, en el primer capítulo, no está en el capítulo de la lengua, sino en el 1:22, donde dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque así se engañan ustedes mismos. Llévanlo a la práctica. Y acá hace ese relato esa ilustración, no es un relato, una ilustración. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Esto hay que pensarlo, porque lo que la palabra nos muestra muchas veces es que la palabra es el espejo en el cual tenemos que mirarnos para que nos ayude a ver cómo somos y también para que nos ayude a entender y a saber y apropiarnos de que si tomamos la palabra en el espejo, vamos nosotros a cambiar y a llegar a esa perfección de la que Jesús habló y la que Santiago toma también para su enseñanza. Bueno, no sé si había en comparar tomando las referencias para mostrarnos cómo hay una línea de comprobación de seguridad. Y en este caso, de las enseñanzas grandiosas de Jesús en el Sermón del Monte, con este hermano que tomó tan en cuenta que cuando escribe para los hermanos israelitas que están dispersos, da enseñanzas de principios de vida basadas en las enseñanzas de Jesús. La palabra no es extraordinaria, no es cierto que es extraordinaria, ya lo creo. Muy bien, vamos a seguir investigando, buscando y descubriendo cada vez más cómo la Biblia sigue teniendo para este tiempo, más que nunca, las enseñanzas para la vida. Seguiremos, que Dios los bendiga, hasta la próxima.